Hello, hello and welcome. Hola, bienvenidos nuevamente a la Langue de Freddy. Hoy estaremos aprendiendo cómo pronunciar la negación en el inglés. Sé que algunas de estas negaciones no conoces cómo se pronuncian correctamente y te van a servir un montón, así es de que quédate hasta el final. Un saludo para ti, de verdad, muchas gracias por estar aquí, siempre queriendo aprender, queriendo llevar tu inglés a un mejor nivel. Vamos a empezar directamente con esta clase de pronunciación. Recuerda que ya aquí en este canal hay muchos videos sobre pronunciación también. Estamos ya empezando sobre la gramática y sé que vas a aprender un montón. Entonces, si aún no los has visto, pues revísalos, míralos bien con detenimiento porque sé que te van a servir muchísimo. Vamos a empezar con esto. La negación del inglés. Voy a mostrarles esta diapositiva. De una vez tengo todas las posibles negaciones que tenemos en el inglés, tanto en presente, en pasado, con verbos modales, en futuro, los tiempos perfectos, progresivo, todo lo que debes aprender para que suenes muy bien a la hora de negar. Si te das cuenta, estoy manejando solamente la negación que está contraída, porque normalmente yo la puedo tener separada del auxiliar, es decir, aparte el not, ¿cierto? Y ya, por ejemplo, do y not, o por ejemplo, is and not. Pero esa te queda un poco más fácil. Sin embargo, cuando ya está contraída, es decir, pego el auxiliar con el not, utilizando el apóstrofe, ahí es cuando a veces se nos complica un poco. Vamos a verlo uno por uno y sé que te va a ayudar muchísimo. Esta lista entonces, tengo un ejemplo de cada una de las negaciones. La primera es don't. Vamos a empezar diciendo una cosa. Siempre cuando estés hablando fluido, la T no suena. Es decir, tú no dices I don't know. No, ¿ok? No suena esa T, no es I don't know. Que eso es algo que tienes que empezar a utilizar ya. Quita el sonido T de la negación. No lo uses. No te estoy diciendo que no lo vayas a escuchar. Sí, a veces puede suceder que si estás hablando lentamente, escuches decir I don't know. Está bien. Pero normalmente cuando estás hablando con alguien en inglés americano y está fluida la conversación, no vas a escucharlo así, sino simplemente, por ejemplo, la primera frase, I don't know, ¿ok? I don't know. Este efecto de la D con la vocal I y la vocal O, ya lo expliqué también en el sonido de la T y la D. Recuerda que cuando la T o la D la encuentro entre dos vocales, el 98% de las veces va a sonar como una arareriroru, como la R del español en Colombia, ¿ok? Entonces, no dices I don't know, porque suena muy británico, y además porque tranca demasiado, si te das cuenta no fluye. Y la idea, te recuerdo, de cualquier idioma que aprendas es que suene fluido. Entonces, no dices I don't know, sino I don't know. Just like that. Okay, I don't know. Okay? Perfect. Next one. Doesn't. Doesn't. Okay? He doesn't like coffee. He doesn't like coffee. Lo mismo, el mismo efecto aquí, ¿no? He doesn't like coffee. A él no le gusta el café. No, no, no. Next one. Didn't. Didn't. Si te das cuenta, tanto en doesn't como en didn't, hay un pequeño sonido entre la D y la N, es decir, antes de la consonante de la N, ¿sí? Porque queda muy raro decir, por ejemplo, did, no fluye, ¿ok? Entonces digo didn't. Ejemplo, we didn't see it. We didn't see it. No lo vimos. ¿Qué? Algo. Si fuese a él, sería como we didn't see him. No lo vimos a él. Oh, we didn't see her. No la vimos a ella. ¿Ok? Great. Now, isn't. Isn't. Lo mismo. ¿Sí? No digo isn't. No, isn't. Ese isn't. Por ejemplo, she isn't home. Ella no está en casa.
She isn't home. ¿Ok? Recuerda que estamos hablando de cómo suena cuando estás hablando fluidamente, que es lo que buscamos aquí. Vamos ahora con este es muy mal pronunciado. La gente veo que dice aren't, no. Recuerda que cuando afirmas dices are, es decir, la E no suena. Y cuando está contraído con el not, tampoco suena. Entonces no dices aren't, sino are. Entonces dices aren't. Así de sencillo. ¿Ok? You aren't working. You aren't working. ¿Ok? Sé que de pronto muchas veces lo estás pronunciando mal. Pero ya hoy lo vas a cambiar, ¿cierto? Hoy ya va a empezar a sonar mejor. Ya no vas a decir you aren't, sino you aren't. You aren't. ¿Ok? You aren't working. Good. Perfect. Esa es la negación del to be en presente. Recuerda que el to be se utiliza para muchas cosas. Vamos a continuar. En este caso, pues estaba un ejemplo con presente progresivo o continuo. Ahora en pasado, lo mismo, no digo weren't, digo weren't, es decir, RN, weren't, ¿ok? They weren't happy, they weren't happy, they weren't happy, ¿ok? They weren't happy. Así de sencillo. No weren't ni weren't, ¿ok? Good. Now, wasn't, como la canción de Shaggy, It Wasn't Me, ok, yo no fui. En este caso tenemos un ejemplo con there was, que recordemos que es cuando demostramos la existencia de algo, es parecido al hay en español, ¿sí? En ese caso había porque está en pasado. Digo, there wasn't any milk. There wasn't any milk. No había nada de leche. Se acabó, no había nada de leche. Hoy no estamos hablando sobre la gramática, simplemente nos estamos enfocando en cómo pronunciar la negación de estos diferentes tiempos. ¿Ok? Ahora es el futuro. La negación del will más el not se contrae y queda won't. ¿Ok? Como I won't go to the concert. No iré al concierto. ¿Ok? Sorry, I won't go to the concert. No iré. ¿Ok? Great. Primero, solo ese verbo podría, ¿sí? No se dice could ni could, no. Could, así, could. Y en negación, couldn't. Recordemos entonces entre la D y la N meto un sonido vocal que es como el schwa, que ya habíamos visto también en un video, que si aún no lo has visto, acá te lo dejo referenciado para que lo estudies. Entonces digo, couldn't. Y digo, he couldn't believe it. Él no podía creerlo. ¿Ok? He couldn't believe it. Él no podía creerlo. Wouldn't, no es el would, es igual que el could. ¿Ok? En la pronunciación no digo would, que sé que hay unos que lo pronuncian así, o would, no, would. ¿Ok? Esa U es como, si te queda difícil, haz un sonido de ambulancia. Y luego, porque hay gente que dice good, y no es good, no es con sonido gutural, es es una vocal. Como que cierra los labios y luego abre. En este caso, wouldn't. No es un verbo, simplemente es la terminación ría para cualquier verbo, ¿sí? Cuando dices, por ejemplo, I would like, me gustaría. En este caso, I wouldn't like to, no me gustaría. I wouldn't like to live in Alaska. Uy, sí, sería muy frío, ¿no? No me gustaría vivir en Alaska. I wouldn't like to live in Alaska. Yeah. Next one. Los tiempos perfectos. Haven't. That's it. Haven't. We haven't left yet. Aún no nos hemos ido, aún no hemos salido. We haven't left yet. Good. Hasn't. It hasn't rained for more than 2 months. No ha llovido por más de 2 meses. Recuerda que la palabra meses es simplemente un sonido Z al final. Months. That's it. It hasn't rained.
con el sonido t, t de la ed. It hasn't rained for more than 2 months. That's it. Good. En pasado, el pasado perfecto va con hadn't. Hadn't. She hadn't eaten dinner yet. She hadn't eaten dinner yet. Es decir, ella aún no había cenado. Y finalmente, este que también sé que tiene un poco de dificultad porque la gente a veces no sabe cómo pronunciar el afirmativo del negativo. Entonces es muy sencillo. Afirmando dices can, I can play the piano, I can play the guitar. Y negando dices can't, así, can't. Ok, es muy trancado, muy can't, como it can't be possible, it can't be. No digas it can't be, no. O can't be, no. It can be. It can be. Okay, it can't be possible, man. Ok, esta es la explicación de hoy. Solo quiero que lo repitas mucho. Y finalmente, si de pronto aún no lo logras, no te estreses, relájate. Y lo puedes siempre decir de forma separada. Pero recuerda que cuando estamos hablando, lo que tendemos a hacer es a contraerlo y a que suene fluido, ¿ok? Entonces, por favor, estúdialo, repite estos sonidos, sé que te van a servir un montón. A mí me hubiera gustado de verdad saber esta información cuando estaba aprendiendo, porque es algo que uno normalmente escucha mal hasta de los mismos profesores, ¿ok? Entonces, cuando estés escuchando un video o una canción en inglés, trata también de identificar estas contracciones negativas y verás cómo empiezas cada vez a sentirlas más propias, a apropiarte de ellas, ¿ok? So, that's it for today. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Recuerda suscribirte, activar la campanita de las notificaciones para que te lleguen cada una de las notificaciones que cuando publico un video. También, si alguien necesita esta información, compártesela y dame un buen like. Muchas gracias por verme and bye bye.